Yo te pregunto, ¿de cuál tú te agarrarías para no irte al precipicio? ¿Te agarrarías de la cadena que está perfectamente toda en acero o te aferras de una cadena que es muy buena en la mayoría, pero tiene 2 eslaboncitos en papel? La lógica, ¿cierto? Uno dice, pues obvio, de la buena. Porque es que tú sabes que puede ser que toda la cadena de las buenas obras sea casi perfecta, pero si tiene un eslabón nomás de papel, te vas para el precipicio, ¿sí o no? Se rompe por ahí, por ese eslabón se va a romper la cadena y te vas para el precipicio. Por eso es que la salvación no es por obras, porque es que tú no te puedes confiar ni apoyar en tus buenas acciones. La salvación se trata o de confío en mis buenas acciones o confío en Jesús. Tienes una sola opción para escoger. ¿Cuál escoges tú? La Biblia nos enseña que Jesús por eso fue que vino a salvarnos, porque nuestras obras eran imperfectas. Sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Si el creyente confía en su conducta más que en la gracia de Dios, va a ser un infeliz. Este es un problema que tienen muchos cristianos. Hay personas que escucharon el mensaje de Dios y sintieron ese arrepentimiento en su corazón y dijeron, Señor Jesús, sálvame. Hicieron la oración de fe y fueron salvos. Pero después de ser salvos, vuelven a agarrarse de la cadena de las buenas obras. Y este es un problema porque te va a convertir en una persona o en un cristiano infeliz. ¿Por qué? Porque tú hoy, si viniste a la iglesia, por ejemplo, hoy te vas a sentir contento, feliz. Oh, estuve con Dios y llegas a tu casa feliz, ¿cierto? Pero mañana, cuando te equivoques, cuando cometas algún pecado, entonces vas a sentirte miserable y vas a sentirte que la condenación de Dios es terrible sobre ti. O sea, hoy te sientes bien, mañana te sientes mal. Pasado mañana te sientes salvo y luego te sientes condenado. Los cristianos que viven de esa manera tienen una vida miserable, una vida infeliz. ¿Sabes por qué? Porque después de que te salvan, tú sigues confiando en tus buenas obras. Y lo repito, no por ser bueno te vas a salvar. ¿Alguna vez habías escuchado eso, un mensaje así desde una iglesia? Tú no te vas a salvar por ser bueno. La pregunta, entonces, ¿por qué estamos acá? ¿No? Tú no te vas a salvar por ser bueno, que eso te quede claro. La salvación es de Dios. La salvación no es por tus obras. La salvación es por Dios. Y la salvación se mantiene es por Dios, ¿sí? Tú no vas perdiendo la salvación, ganando la salvación, perdiendo la salvación, ganando la salvación. No, porque es que Dios te dio la salvación. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En Juan capítulo 10 está la historia del buen pastor. Quizás hemos oído la historia. Dice la palabra de Dios que Jesús un día dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Los que les gustan los animales se identificarán conmigo en esta escena. Y es que a mí me encanta ver cómo se cuida a los animales, ¿sí? A mí me encanta cuidar los perros, jugar con ellos, que ellos salten, sacarlos, darles vueltas, ¿cierto? Una persona correcta cuida sus animales, cuida sus mascotas. Eso es una responsabilidad cristiana y está en la Biblia. Ya lo he enseñado al respecto. Jesús dice, yo soy un pastor y tengo ovejas que cuidar. Pero la Biblia dice en Juan 10, 27 al 29, miren lo que dice Jesús. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué dice la Biblia? Nadie las arrebatará ¿de qué? De la mano. ¿De la mano de quién? De la mano de Jesús. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que el día en el que tú
¿Eres salvo? El día que Dios te salva, ¿cuándo es el día que Dios te salva? Es el día en el que tú te arrepientes de tus pecados. Es el día en el que tú reconoces que eres pecador, que por tu pecado mereces la condenación eterna, que hay un juicio y si no es por la obra de Jesús, tú vas derecho para el infierno. Y cuando tú entiendes eso, tú ese día dices, Señor Jesús, creo en ti y quiero que me salves. Quiero dejar de vivir a mi manera y quiero que tú gobiernes mi vida. Ese día que tú creíste realmente en Jesús y te arrepentiste de tus pecados, ese día Dios te salva. Y el día que Dios te salva, desde ese día tú tienes la seguridad de tu salvación. Tu salvación la tienes segura. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú fuiste salvado, lo que Jesús hizo fue tomarte en sus brazos. Y la Biblia dice que nadie te va a arrebatar de las manos de Dios. Entonces, ¿cómo te puedes condenar si ya estás en las manos de Dios? ¿Me explico? ¿Cuántos dicen amén? No estoy diciendo que hagas cosas malas. No, el cristiano tiene que practicar el bien. Pero en lo que me enfoco, hermanos, es que estoy cansado de ver muchos cristianos que no pueden gozar la salvación. No pueden disfrutar, dice la Biblia, el gozo de tu salvación. No pueden disfrutar del gozo de ser salvos porque sienten que cada vez que se equivocan, Dios los va a castigar. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice que hay una condenación para los que rechazan a Dios, pero para los que creen en Él hay una salvación. Y cuando Él te salva, nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren estar en los brazos de Dios? ¿Y cuántos quieren jamás estar separados de los brazos de Dios? Hermanos, a mí me fascina estar en los brazos de Dios. Yo permanezco en los brazos de Dios. Yo puedo cantar y sentir que el abrazo de Dios está conmigo, aún en los momentos difíciles. ¿Sabes por qué? Porque es que mis sentimientos no se basan en mis emociones. El cristiano no se puede basar su relación con Dios en sus emociones. Te tienes que basar en la convicción de lo que la palabra de Dios dice. O crees en lo que la Biblia dice o no crees. Ahí está la situación. Yo creo lo que la Biblia dice, que yo estoy en los brazos de Dios y que nadie me arrebatará de las manos de Dios. Nadie me podrá separar del amor de Dios, así también lo dice la Biblia. Nadie nos separará del amor de Dios, ni hambre, ni necesidad, ni angustia, ni dolor, ni la muerte misma nos podrá separar del amor de Dios. El amor de Dios es tan maravilloso, hermanos, que no hay nada que nos podrá separar del amor de Él en el momento, desde el día en que decidimos creer en Jesús. Desde ese día, nada ni nadie te separará de Dios. Así que cuando tú escuches las mentiras del diablo que te dice, ¿sabes qué? Tú eres demasiado pecador, demasiado pecadora para ir a la iglesia. Tú eres demasiado pecador para orar. Tú eres demasiado pecador para que Dios te escuche. Ese día yo te animo, porque he escuchado esas mentiras del diablo, pero como yo soy salvo, cuando escucho esas mentiras, lo que le respondo al diablo es, la verdad de Dios dice que yo soy hijo de Dios y que nadie me separará del amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, Dios me amó. Esto es maravilloso. Miren, Salmo capítulo 62, verso 2. Abramos allí. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Uy, hermanos, este salmo es precioso. Este salmo es precioso. Salmo 62, 2. La salvación, dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio.
no resbalaré mucho. Mis hermanos, la salvación de Dios solo tiene un fundamento. Y el único fundamento de la salvación es la roca. Es la roca. Tu vida solo la puedes fundamentar en un lugar, o en la roca o en la arena. Hay una historia en la palabra de Dios en Mateo capítulo 7 que habla acerca, es una enseñanza de Jesús, y dice que nuestra vida se puede construir o en la roca o en la arena. No sé si han escuchado alguna vez esa historia. Dice que Jesús enseñó lo siguiente. Dijo, bienaventurado aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, fuertes vientos y la casa no cayó. ¿Han escuchado esa historia? Pero la Biblia dice, sigue diciendo, pero hubo otro hombre que construyó su casa sobre la arena y vinieron vientos y lluvias y su casa cayó y grande fue su ruina. ¿Tú sabías que cuando Jesús habló de casas, él lo que se estaba refiriendo era a tu vida como una casa? Mi vida. Construye tu vida. O la construyes sobre la roca o la construyes sobre la arena. Como arquitecto, yo te digo que siempre buscaré para construir una casa el terreno más firme y más seguro. Pero hay personas que no piensan de esa manera y empiezan a construir su casa en el primer arenero que encuentran. Y por eso es que muchas casas de nuestros compatriotas colombianos en estos tiempos están pasando los conflictos de los deslizamientos, porque construyeron donde no se debía construir. ¿Me explico? Jesús hace 2000 años lo enseñó. Dijo, si tú construyes sobre roca, la casa no se cae. Si la casa la construyes sobre arena, se le va a caer la casa. Pero lo que Jesús estaba queriendo enseñar era que Él mismo era la roca. Qué interesante. Hay una historia en Éxodo, no sé si conocen la historia, pero cuentan de que había una peña en donde la gente estaba por el desierto, el pueblo de Israel estaba por el desierto y tuvo sed. Y entonces le dijeron a Moisés, Moisés, danos de beber. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca. Esto suena loquísimo, pero fue así, yo lo creo por la fe, que fue así. Y Moisés, dice la historia, que le habló a una roca. Imagínense una roca, una montaña, que una montaña que es una mega roca, ¿sí? Una roca a escala gigante. Un hombre llamado Moisés diciéndole a la roca, dame agua. Pero el milagro dice que de la roca seca empezó a salir agua. Y esta peña se le llamaba la peña de Oreb, porque era una peña que estaba ubicada en una región que se llamaba así, Oreb. Y la Biblia nos dice que Jesús es la peña de Oreb, porque tú puedes correr a Dios y Él te va a dar agua de vida. Él es la peña donde tú puedes correr a Él y decirle, Señor, tengo miedos, tengo temores, tengo angustias, pero quiero construir mi vida en ti. Y entonces Dios te dice, bienvenida, bienvenido. Yo quiero que tu vida la construyas en mí. Y tú tienes para elegir, tú que me escuchas, o decides construir tu vida en Jesús o no en Jesús. Pero te garantizo, por la palabra de Dios, que si tú construyes tu vida conforme lo que Jesús enseña, tu vida será una vida de bendición. Será una vida de bendición. Tú decides en dónde edificar. Edifica en la roca. La Biblia dice en Salmo 62, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio y no resbalaré mucho. Miren, esto lo dijo David. Y David fue el mejor rey, el mejor general del ejército de Israel. Y fue un hombre que amaba a Dios y adoraba a Dios. ¿Sabes qué me llama la atención de este salmo? Que en este salmo David no dice que mis pies no resbalen, sino que dice no resbalarán mucho. ¿Sabes qué quiere decir eso, hermanos?
que por más perfecto que tú seas, vas a cometer errores. Vas a cometer errores. Y por eso es que tu confianza debe ser Cristo y no tus obras. Por eso 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo maravilloso de la salvación de Dios? Que antes de que tú buscaras a Dios, ya Dios te estaba buscando. Pues quizás en tu corazón todavía no has tomado la decisión de aceptar a Dios. Pero antes de que tú tomes la decisión, ya Dios te ha estado buscando. Porque Él quiere salvar tu alma. Cuarto y último punto, la salvación es individual. Isaías capítulo 12, verso 2 dice: he aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mis hermanos, aquí el profeta Isaías está diciendo: Dios es salvación mía. Y lo que quiero enseñarte aquí es que la salvación es individual. Yo a ti no te puedo salvar. Yo a ti no te puedo salvar. Tú no puedes salvar a tus hijos, ni vas a poder salvar a tus papás. Cada uno se salvará o se condenará. Una noticia dura. Porque cuando yo pienso en familiares que todavía no son salvos, digo: Dios, ¿qué pasará de ellos? ¿Qué pasará con aquellos a los que mi papá ya les ha predicado y no han querido cambiar? La Biblia dice que el que no acepta a Jesús está en condenación. Pero acá lo importante es entender que la salvación es individual. Dios te extiende el regalo de la salvación y tú decides aceptarlo o rechazarlo. O lo recibes o lo rechazas. Dios quiere salvarlos a todos, pero solo se van a salvar los que reciban el regalo, los que acepten a Jesús, los que crean que Jesús es el Salvador del mundo. No es los que crean que Jesús fue un buen hombre. No, esos no se salvan. No se salvan los que crean que Jesús fue un buen maestro o un buen líder. Esos no se salvan. Los que se salvan son los que creen que Jesús es el Salvador del mundo y que es el único camino para la salvación. Y que Jesús vivió 33 años, murió en una cruz, fue enterrado, resucitó al tercer día, la piedra fue removida y Jesús resucitó, ascendió a los cielos y ahora está a la diestra del Padre para juzgar. Eso es creer en Jesús. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? Porque si no crees, hay condenación. Pero si lo crees y le dices: Dios mío, sálvame, perdóname y rescátame de la condenación eterna, Dios, que te ama, te salvará. ¿Cuánto dicen amén? Quiero cerrar con una historia. Porque como la salvación es individual, algunos quedamos preocupados. Bueno, ¿y mis hijos qué? ¿O mis papás qué? La Biblia me enseña varias cosas. Por un lado, en Deuteronomio 6, la Biblia me enseña con respecto a los hijos que yo debo guiarlos en el camino de Dios. ¿Sí? Repetirás estas palabras con tus hijos. Cuando camines con ellos, cuando se acuesten, háblales la palabra. Cuando se despierten, cuéntales de la palabra de Dios. Cuando estén comiendo, háblale de Dios. Uy, ¿todo el tiempo? Sí, todo el tiempo. Pero el gran problema que tienen los papás es: ¿y cómo hago para que mi hijo no se aburra? O sea, no es que se convierta en burra, sino que no se aburra, ¿sí? Que no se canse, ¿sí? ¿Cómo hago para que él no le parezca aburrido el cristianismo? Hermanos, la única forma es que tú vivas el cristianismo. No hay otra forma. Tú le tienes que enseñar la palabra de Dios, pero si tú le enseñas, la Biblia dice porque de tal manera,
Amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Sí? Hermanos, sus hijos no se van a apasionar por Dios nunca. Nunca. ¿Sí? Nunca se van a apasionar por Dios. Por eso te cuento la historia de cierre. Y esta historia es de un evangelista. Un evangelista que dedicaba su vida a predicar el evangelio a las personas con pasión. Y le dijeron una vez: ¿y tú por qué eres tan apasionado para predicarle a la gente sobre Dios? Y este hombre le dijo: yo me apasioné por el evangelismo cuando vi a mi papá. Una noche que me levanté, era como 1 de la mañana, dice él, me levanté de mi cama, tenía sed, bajé a la cocina, iba a la nevera a buscar algo de tomar, cuando de repente en medio de la oscuridad me tropecé, había algo, un bulto ahí, casi me caigo. Y cuando prendí la luz, cuando fui a mirar, era mi papá. Mi papá estaba en la cocina, en el piso. ¿Y yo qué le pasó a mi papá? Pero cuando lo miré bien, él no estaba desmayado, sino que él estaba llorando. Y él se preocupó porque su papá estaba en el piso a la 1 de la mañana, ahí tirado en el piso llorando. Y entonces el niño le preguntó a su papá: ¿por qué lloras, papá? Y él se levantó y él le dijo: hijo, es que estoy orando y estoy llorando por las almas que se están perdiendo. Él no estaba esperando que la gente lo viera. Era la 1 de la mañana, nadie lo estaba viendo, pero él estaba llorando y orando por las almas que se perdían. Este niño cuenta, ya siendo adulto, que cuando vio la pasión de su papá allí tirado, orando y llorando por las almas perdidas, entró en él una pasión por el evangelismo. Solo te digo algo para terminar. La salvación es de Dios. Y fue tan apasionado Dios por ti, y Jesús fue tan apasionado por ti, que hizo por ti lo que tú nunca harías por tus enemigos, ni por tus mejores amigos, ni aún por tu familia. Jamás podrías tú llegar a hacer lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. De verdad. Porque es que Jesús simplemente no murió. Él solamente no es simplemente que Él entregó su vida por ti, sino que Él literalmente asumió todo el castigo de Dios sobre Él. ¿Tú sabías que Jesús no le tuvo miedo a la cruz? ¿Sabías eso? Jesús nunca tuvo miedo por la cruz. ¿Sabes qué fue lo que le dio miedo a Jesús? Cuando Él está llorando en el Getsemaní y está angustiado, le dice a Dios: Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Él no le tenía miedo a la cruz. Él no le tenía miedo a la corona de espinas. Él no le tenía miedo a los clavos en sus manos. Él nunca le tuvo miedo a que le atravesaran su costado con una espada, con una lanza. Él lo que le tenía miedo era a sentir que su papá lo abandonara, que Dios lo abandonara, y que la ira de Dios cayera sobre él. Cayera sobre él. Eso es lo que a Jesús le daba miedo. No era la cruz. Vemos la pasión de Cristo como que Jesús, es que le desgarraron la piel. Eso no fue lo que a Él le angustió. Lo que a Él le angustió fue sentir el castigo de Dios sobre Él. El castigo que tú merecías y que yo merecía. Jesús lo asumió por amor a ti. De eso se trata la salvación de Dios. En que antes de que tú amaras a Dios, Dios te amó primero. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por esta meditación bíblica, amado Dios. Yo te pido, Espíritu Santo, que esto que hemos compartido sobre la salvación para cada uno de nosotros se vuelva real, sea carne viva en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.